Levítico capítulo 2, y lo de los 5 capítulos van a ser 4, pero sí son varios. Pero no se asusten, no vamos a ir así tanto como que, porque hay muchas cosas que se repiten y como que marca la pauta y después va cambiando un poco las formas, pero en realidad la idea es la misma. Decíamos que Levítico es un libro que a veces la gente le hace el quite, o sea, como que le da la vuelta exactamente, porque lo ve mucha sangre y muchos sacrificios y no entiendo lo que significa y por qué estará este libro en la Biblia, ¿no? Pero realmente cuando vas observando y vas entendiendo como este libro dentro de su contexto y dentro de toda la Biblia, te das cuenta de que tiene mucho sentido. Y algo que es importante es comprender lo que implica el acercarse a Dios, lo que implica el que Dios nos haya abierto una puerta para el simple hecho de decir me voy a acercar a Él, y la posibilidad que Él nos da de venir a Él, ¿ves? No es mi cuate, así como que voy, hay algo que nos separa, ¿ves? Dios es Dios y nosotros no. Y aquí en el libro de Levítico encontramos al pueblo de Israel en un punto donde ellos están ahí a los pies del monte Sinaí. Han salido de Egipto y están esperando nuevas instrucciones para avanzar finalmente rumbo a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en el libro de Éxodo, que fue el libro que estudiamos antes? Dios da una ley, y es tan importante porque en la ley ves el carácter de este Dios que ellos no conocían. Sabían del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no sabían quién era este Dios, o sea, no le conocían. Y a través de la ley ellos pudieron ver, realmente conocer cómo es el carácter de Dios perfecto y santo, y que ellos no lo eran como tampoco nosotros lo somos. Entonces al ser establecida la ley donde ves quién es este Dios, finalmente te das cuenta que la ley inmediatamente va a ser violada. ¿Por qué? Por nosotros, porque no podemos cumplir esa ley. Se ve reflejada que nuestra culpa es inmediatamente manifiesta porque vemos lo que Dios espera y establece, y te das cuenta que pues nomás no damos con el ancho. Entonces para eso, para la culpa que ha sido revelada o para el pecado que ha sido revelado, se necesita que esa culpa sea tratada. Y eso es lo que Levítico va a ver, ¿no? Son todos estos sacrificios y ofrendas que son necesarios para el asunto del pecado y cómo nos podemos acercar a Dios y cómo el pueblo se podía acercar a Dios. Mencionamos diferentes ofrendas, son 5, hoy solamente vamos a ver las últimas 4 y vamos a ir viendo algunos versículos nada más, no todos, pero ahí comenzando en Levítico 2, si leemos del verso 1 al 3 dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, oblación es ofrenda, eso quiere decir, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y después finalmente Dios empieza a hablar de como unas pequeñas variantes de esto, pero esta ofrenda es la ofrenda de cereal. A veces aparece así en algunos libros, es la ofrenda de cereal. ¿Y cuáles son las características de esta ofrenda? Es una ofrenda que es de flor de harina. Eso quiere decir de que es algo puro, no es la harina común y corriente, ha sido purificada, que encima se le pone aceite e incienso. Se trae al sacerdote. El sacerdote va a agarrar un puño de lo que se trae y se lo va a ofrecer a Dios como una ofrenda. Y hay una palabra que aparece mencionada un par de veces, es memorial. Si tú sigues leyendo Levítico, este capítulo aparece mencionada varias veces la palabra memorial. De hecho aparece 3 veces mencionada la palabra memorial. Toda esta ofrenda, esta harina y todo esto, hay diferentes opciones. Puede ser harina, después puede hacer pan, como cocido en horno o cocido en sartén. Es sin levadura, no puede estar leudada.
La levadura siempre en la Biblia representa lo mismo y es pecado. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo a los discípulos? Cuídense de la levadura de los fariseos, porque la levadura es algo que corrompe. Eso es lo que ocurre con la harina. Con la masa tú le pones la levadura empieza a crecer, a inflar, porque está ocurriendo un proceso de descomposición. Y eso es lo que hace la levadura. Entonces la levadura siempre es un simbolismo de pecado en la Biblia. También estoy como que resumiendo el capítulo 2. También ves que Dios dice no van a poner miel, porque la miel también tiene un efecto como de corromper la harina. También más abajo en el verso 14, por ejemplo, aparece que se van a ofrecer y se pueden ofrecer espigas verdes a Dios. O sea, cuando están antes de su punto, las sacas y se las van a ofrecer a Dios. Pero la palabra importante es memorial. Esa palabra me llamó mucho la atención, aparece 3 veces. Verso 2, verso 9, verso 16. Y también en el verso 12 y 14 aparece la palabra primicias. Entonces, memorial y primicias. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo o le está diciendo a Israel? Van a dar esto y va a ser un memorial, va a ser un recordatorio. Y es una ofrenda que se le va a dar a Dios. Y es eso, ¿ves? No ha cambiado realmente. Tenemos que recordar que lo que le damos a Dios es algo que Él nos ha dado a nosotros primero. Cada vez que tengas algo en tu bolsillo, algo en tu cuenta o lo que tienes en tu casa, debes de recordar eso. Debemos de recordar de que todo lo que tenemos, absolutamente todo, es algo que Dios nos ha dado. Es un recordatorio, cada cosa. A veces es fácil perdernos y empezar a decir, no tengo esto, no tengo lo otro, pero no nos fijamos en lo que tenemos, en lo que sí tenemos, en lo que sí nos ha dado Dios. Es un memorial, es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Todo lo que tienes, todo lo que yo tengo. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 1:17? Dice que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios. Proviene de Dios. Entonces tenemos que ver que realmente cuando vemos el dinero, cuando vemos los recursos que tenemos, cuando vemos los talentos que Dios nos ha dado, cuando vemos el tiempo que Él nos ha regalado, tenemos que recordar ese memorial que eso nos lo ha dado Dios. Y que simplemente cuando vamos a ofrendar algo, estamos dando una pequeña, muy pequeña parte de algo que Él nos dio primero a nosotros. Entonces la primera ofrenda, lo primero que vemos hoy es eso, es un memorial, es un recordatorio y tenemos que recordar eso. Que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Él ha provisto. Y la idea de primicias es los primeros frutos, es el fruto temprano. Eso aparece en verso 12 y verso 14. De esos primeros frutos, de esas primicias se le va a ofrecer a Dios. ¿Qué es gratitud? Es gratitud. Una ofrenda, cuando le vas a dar de lo mejor, cuando vas a dar de lo primero que te llega, es una expresión de gratitud primeramente. Es una acción de gracias a Dios por su provisión. Entonces, Dios te ha dado. A lo mejor dices, es poco comparado a otro. Siempre nos comparamos con el que tiene más, pero a veces no nos comparamos con el que tiene menos. Seguro tienes más que alguien que tiene menos, seguro. Lo que sea que tengas, mucho o poco, de acuerdo al cristal que lo veas, finalmente te lo dio Dios. Y Dios quiere que seamos agradecidos, que realmente comprendamos que Él ha sido bueno, que recordemos eso, que haya acción de gracias en nuestro corazón. Me gusta lo que dice un escritor, dice, el peor momento del ateo es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién darle gracias. Ese es el peor momento para un ateo. Quiere darle gracias a alguien, pero ¿a quién le va a dar gracias? Si no cree en Dios. Entonces, gratitud es acción de gracias, agradecimiento. De eso se trata esta ofrenda de los cereales. Es gratitud a Dios, pero también no solamente es una expresión de gratitud, también es una expresión de adoración. De adoración. Es gratitud y adoración. Por eso siempre decimos, cuando vamos a ofrendar tu tiempo, tus talentos, tus recursos económicos, es un acto de adoración. Se los estás ofreciendo no a una iglesia, no a una persona, se lo estamos ofreciendo a Dios. Es un servicio de adoración a Dios con los recursos de tiempo, talento
y pues tus recursos económicos. Pero también vemos algo importante, el hecho del pan y de esta flor de harina que Dios le ha dado primeramente a Israel, y Israel va a responder con lo que Dios ya le dio primero. Pues es un reflejo también, y acuérdate, ¿quién dijo que era el pan de vida? Jesús. Mira, de hecho vamos a Juan 6. Juan 6. Acuérdate que todo este sistema, todo esto que aquí Levítico nos habla, que Dios le habla a Moisés, es todo un sistema de cómo el hombre se puede acercar a Dios. Es como un manual de instrucción para los sacerdotes, para cómo van a llegar, cómo pueden acceder a Dios. Pero todo apunta a Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Y tú ves cada detalle, muchos detalles, muchas cosas que se tienen que cuidar y ver. Y en cada cosa algo tiene que ver de Jesús. No lo hemos logrado comprender todo, obviamente. Un día cuando estemos en el cielo vamos a comprender qué cosa significa cada cosa. Vamos a comprender. Pero está apuntando a Cristo. Pero en Juan 6, 32, 35 dice lo siguiente. Dice, porque si amáis... no, perdón, estoy leyendo Lucas. Juan 6, 36... 32 al 35, perdón, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está, Jesús es el pan de vida. Mira, Dios ha provisto y nos da el alimento que nuestro cuerpo necesita. Pero no solamente Dios nos ha dado eso y nos quiere dar el alimento físico, también nos ha dado el alimento espiritual, la comida espiritual. Y lo que nos va a alimentar y lo que nos alimenta especialmente es esa relación con Él a través de Jesús, ¿ves? Dice, yo soy el pan de vida, el que de mí come, dice Jesús nunca va a tener hambre. Y Dios hizo descender ese pan del cielo que era Jesús para alimentarnos. Y también esto representa eso, a veces lo que Dios nos da, es la provisión de Dios, es adorar, es estar agradecido a Dios por lo que Él ha provisto, para no solamente alimentarnos físicamente, sino que también en Jesús alimentarnos espiritualmente, esa provisión para nuestra alma. Todos tenemos hambre, ¿ves? La gente anda buscando cosas, andamos buscando y queremos llenarnos con un montón de sustitutos, pero finalmente lo que va a satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, es esa relación con Jesús. Entonces, después tú lees Levítico 2 y habla de lo mismo, simplemente son diferentes como que formas para hacer lo mismo. Algo importante también es que una de las cosas que va a ocurrir con esta ofrenda es que parte se va a guardar o se la van a dar a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los levitas son la única tribu que no tuvieron repartición de tierra, no les correspondió tierra. Entonces, para compensar esa falta de territorio, Dios les va a proveer a través de lo que el pueblo va a ofrecer en sacrificio, parte se lo van a quedar ellos, porque ellos no tuvieron un territorio como todas las otras tribus de Israel. Entonces, Dios provee por algo que ellos no tienen, y una de las maneras en que lo hace es a través de las ofrendas o este tipo de ofrenda. Entonces, recuerda, cada vez que dices, yo puedo hacer esto, yo tengo este recurso, Dios me ha dado esto, recuerda, es un memorial de la fidelidad y de la provisión de Dios en tu vida, en nuestra vida. Levítico 3, otra ofrenda. Vamos a leer verso 1 al 5. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas.
y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato a Jehová. Esta tercera ofrenda, la segunda de hoy, es la ofrenda de paz. Es una ofrenda de sacrificio de paz. ¿Qué es lo que se va a sacrificar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el procedimiento? Dice ahí que es un ganado vacuno, es macho o hembra, dice el verso 1. Obviamente tiene que estar sin defecto, ningún animal sacrificado tenía que tener defecto. El verso 2 dice que esto es tan importante, lo aparece también en los otros, es que tenías que poner la mano sobre la cabeza. Y eso lo explicamos cuando estudiamos Levítico 1, pero es bueno recordarlo. Cuando un hombre, o aquí cada quien tiene que hacerlo con el animal que Dios ha provisto para cada quien en la sociedad israelí, es cuando tú ponías la mano sobre el animal, tú estabas como que el animal estaba recibiendo, tú le estabas transfiriendo tu pecado, tu culpa. Finalmente para eso es el sacrificio, es un animal va a tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Entonces no es que hay algo mágico o místico, simplemente es un sustituto y estás reconociendo públicamente que ese animal va a morir en tu lugar y ponías tu mano y había un momento donde era para eso, era para simbolizar que ese animal que iba a ser sacrificado en realidad está tomando tu lugar, mi lugar, el que lo estaba ofreciendo. Y es importante porque finalmente es lo que hace Jesús, ¿ves? Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue esa persona, Dios hecho hombre, que tomó nuestro lugar. Entonces, ¿cómo haces que el sacrificio de Jesús sea válido para ti o para mí? Porque la gente dice, no, pues que Jesús murió por los pecados del mundo, sí, pero eso tú te lo tienes que hacer tuyo, ¿ves? Tú tienes que poner tu confianza y eso de poner la mano era depositar tu confianza en ese animal. Que realmente tu pecado, tu culpa, tu vida estaba haciendo, ese animal iba a ocupar ese lugar por lo que tú habías hecho, por lo que yo había hecho. Y con Jesús es lo mismo. Yo puedo saber de que Jesús murió y la gente puede saber, pero si realmente ellos no hacen ese acto, que no es ya de poner una mano, sino que es poner tu confianza en Jesús como tu sustituto, pues los pecados siguen sin ser pagados. La gente sigue en culpabilidad, sigue en pecado. Por eso era tan importante eso de poner la mano, porque era, ok, este animal va a ser mi sustituto, va a pagar por mi pecado, va a tomar mi lugar. Y después dice que en la puerta del tabernáculo de la reunión, y me encanta tanto eso, era degollado. Y no es que me encante la sangre, no es eso lo que me encanta, dice el tabernáculo de la reunión o la puerta de reunión. Es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. ¿Ves? Para que haya comunión y para que haya un encuentro entre el hombre y Dios, tiene que alguien pagar el precio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. Y ese animal simboliza eso, alguien tiene que pagar el precio del pecado. Entonces, pero aún así, pues Dios viene a un punto de encuentro con la humanidad. Y aquí Dios está estableciendo todas estas cosas que tú las ves como que, oh, qué complejo, qué profundo, acá, y este caso, y lo ves como complejo, ¿ves? Pero es para que apreciemos y digamos, gracias por Jesús. Porque, ¿te imaginas si siguiéramos con lo mismo? O sea, nos volvemos locos, no comprendemos. Entonces, esto hace ver a Jesús glorioso como lo que es. No porque Jesús simplificó la cosa, Jesús cumplió todo. Y todo esto lo vas a ver que realmente tiene que ver con Cristo. Entonces, Él es el sustituto. Tú tienes que poner tu confianza en Él. Si tú no has puesto y has tomado a Jesús como tu sustituto, tus pecados aún no han sido tratados. ¿Ves? Entonces, cada día vivimos por fe en Jesús. Nuestra confianza es degollado. Los sacerdotes agarran la sangre, la rocían sobre el altar, verso 2. Interesante, se le quita el verso 4, los intestinos que están sobre el hígado.
Hasta eso te das cuenta que Dios como que es cuidadoso de que lo que nos daña si comemos en exceso, después lo vas a ver con lo que se come, no lo tenemos que comer. Y lo peor del animal, eso se va a quemar, no se consume. Y son sacrificios de paz quemados sobre el altar. Finalmente se quema el animal sobre el altar. Hay una ampliación a esto y que es importante, lo vamos a ver más adelante, pero en Levítico 7 Dios vuelve como que a mencionar sobre el sacrificio de paz. Y esto es lo que ocurría. El adorador venía con su animal. Entonces el sacerdote lo recibe y una parte se la va a quedar el adorador, el que va a sacrificar, el que trae el animal. Otra parte se la va a quedar el sacerdote, se va a quedar con una parte. Y la otra tercera parte se la van a ofrecer a Dios. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Está ocurriendo una triangulación, ¿ves? Se va a comer esto, la carne del animal se va a comer y es finalmente como si estuvieran comiendo los tres juntos. Y por eso es una ofrenda de paz, es compañerismo. Y lo que Dios está mostrando, este sacrificio habla de eso, tenemos paz con Dios. ¿Ves? Esto es un sacrificio que nos ofrece no tener la paz de Dios, sino estar en paz con Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos en paz de Dios? Podemos comer con Él. Para un judío, para un israelita, Él no come con un gentil. Y ahora que fui a Israel me di cuenta de eso. Aunque nuestro guía no tenía nada de ortodoxo, nunca se sentó a la mesa a comer con nosotros. Aunque no crean en Dios, ellos se cuidan mucho. Y tú ves, ese sentido de preservación es lo que los ha mantenido después de 4,000 años que sigan existiendo como nación. Si ellos se hubiesen mezclado, ¿qué es lo que Dios siempre le pedía? Que tuvieran cuidado, que no se mezclaran. ¿Y sabes qué? 4,000 años después es la única nación que sigue existiendo como existía en un comienzo. Entonces, el comer juntos es tan importante. Nosotros lo vemos, claro, somos amigos, pero para ellos es mucho más profundo. ¿Qué es lo que hizo Jesús antes de ir a la cruz? Comió con sus discípulos. Entonces, comer juntos, estar juntos, comer de lo mismo, es una expresión de compañerismo. Y en esta ofrenda, en este sacrificio que se va a comer, que es ofrecida, que lo vamos a ver bien después en Levítico 7, así lo menciona, es finalmente una parte la come el que la sacrifica, otra parte se la va a quedar el sacerdote y otra parte es ofrecida a Dios. Los tres están involucrados. Y hay ese compañerismo con Dios. La hostilidad se terminaba con esta ofrenda, con este sacrificio de paz. Y eso es lo que tenemos y podemos disfrutar con Dios. Es que la hostilidad entre nosotros y Dios se terminó. ¿Se terminó cómo? Se terminó gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo, mediante la fe en Cristo. Y es tan importante eso, decir, bueno, Levítico está hablando de esto, pero ¿qué relación tiene conmigo? Levítico está hablando de lo que es necesario para que Dios nos acepte, para que nos podamos acercar con Él. ¿Y quién nos abrió esa posibilidad a nosotros hoy en día, el año 2015? Es Jesús, ¿ves? Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, la hostilidad, ya no somos enemigos de Dios. ¿Ves? A veces la gente vivimos con ese temor de que Dios está enojado con nosotros. Quítate eso. Dios ya no está enojado contigo. Dios vertió su enojo en su Hijo en la cruz. ¿Ves? Ahí estaban los pecados, ahí estaban mis pecados. No quiere decir de que Dios no se ponga triste con lo que hacemos y que le es indiferente nuestro pecado, pero su ira, la ira de Dios, fue vertida en Jesús en la cruz. Para que ahora nosotros, gracias a Él, el sacerdote, Jesús, el perfecto sacerdote, Dios y el adorador, podamos tener comunión y comer juntos. La hostilidad se acaba y se ofrece esta ofrenda como compañerismo. Y eso no solamente, te das cuenta que no solamente es ofrendar y alabar a Dios y reconocer que Dios me ha dado todo lo que tengo. Dios quiere que disfrute del compañerismo y una relación con Él.
Todas estas ofrendas y sacrificios apuntan en alguna dirección. Es ofrenda, es adorar, es compañerismo, como lo era esta ofrenda de sacrificio de paz. La hostilidad con Dios se acabó con Jesús, ¿ok? Y esto es lo que representaba esta ofrenda. Levítico 4. Aquí vamos a leer un poco más de versículos. Levítico 4 es otra ofrenda, es la ofrenda por el pecado. La primera que vimos hoy era como de adoración, de las primicias. La otra es de paz para tener compañerismo. Y esta es por el pecado. Y antes de leerlo, cosas importantes de acá. El pecado necesita ser tratado. Y cuando digo necesita ser tratado, estoy diciendo que el pecado no puede quedar así como que sin tratar, sin ver, sin voltear a ver, como ignorarlo. Aquí Dios está proveyendo una manera en la cual en ese tiempo se podía tratar o se podía enfrentar el asunto del pecado para con Dios y entre la gente. Entonces, pero de hecho en el capítulo 4 la palabra pecado o pecar o relacionado con pecado aparece 14 veces mencionada solo en el capítulo 4. En el capítulo 5 la palabra pecado y sus variantes aparecen mencionados 13 veces. Entonces, algo bien importante, algo que no nos gusta hablar y que a veces no se habla mucho desde el púlpito es la realidad. Es pecado, ¿ves? Y solo Dios puede definir lo que es pecado y lo que no es. A veces nosotros lo cambiamos y le llamamos enfermedad, algo que la Biblia dice que es pecado. Y estamos tratando de redefinir algo que Dios ha dicho, eso es pecado, eso es negro. Entonces Dios define lo que es pecado y Dios define cómo se tiene que tratar el pecado y Dios define cómo nosotros podamos acercarnos y qué tenemos que hacer nosotros para enfrentar el pecado. Entonces el pecado no puede ser ignorado, el pecado necesita ser tratado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo iba a hacerlo la nación de Israel? Bueno, Dios va a proveer de una manera para que el pecado de ellos como nación individualmente sea tratado y sea solucionado el problema. Pero el pecado es lo que nos ha separado de Dios, ¿ves? Y eso es importante, lo vamos a ver. Puede ser intencional, como puede ser no intencional, ¿ves? Aunque no sea intencional, sigue siendo pecado igual. A veces decimos, es que no quise hacerlo, es que no sabía, es que no fue mi intención. Pero el que no haya sido nuestra intención no invalida lo que acabamos de hacer. ¿Ves? Hemos pecado de todas maneras. Es como a veces mi hijo me dice, es que no quise hacerlo, pero ocurrió. ¿Ves? ¿Y cómo se trata eso? Bueno, aquí Dios establece que finalmente un sacrificio tiene que tener lugar para cubrir el pecado que se comete. Entonces te vas dando cuenta de que es complejo, ¿ves? No es así como que, pues sí, qué padre, yo voy cuando quiero. Ahora lo vemos desde la perspectiva de la cruz para acá. Pero desde acá para la cruz yo no tenía la menor idea todavía lo que venía por delante. Pero lo que haya ocurrido en la cruz no significa que Dios se olvidó de esto. Lo que hizo Jesús fue cumplir todo esto. Él dijo que no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. A cumplir la ley de Dios perfecta. Ahora, leamos del verso 1 al 12 de Levítico 4. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, y esa palabra aparece repetida varias veces, es importante que la subrayes si es tu Biblia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Verso 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario.
Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Está el asunto del pecado. Toda es ofrenda por la bendición de Dios, es una ofrenda, un sacrificio para tener compañerismo, la ofrenda de paz. Pero aquí es algo que tiene que ver con un tema, es el pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Pero si te fijas, y después lo puedes leer, después no vamos a leer todo. Comienza con, la palabra que les decía es hierro, hierro con Y. Esa palabra aparece mencionada en cada caso y en cada especificación que Dios da. Comienza con el sacerdote, después vas a ver que habla de Israel como nación, después de los jefes y después de cada persona en particular. Pero en cada uno dice hierro. Y la idea de hierro es pecar sin necesariamente con intención, sino que es sin intención. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque a veces como que nos excusamos. Es que no fue mi intención. Y como que eso como que pues no es pecado. Pero el hecho que haya pecado lo sigue siendo, ¿ves? Simplemente a lo mejor desconocía, a lo mejor me olvidé, no sé, muchas quizás cosas que pensamos que son atenuantes, pero sigue siendo pecado igual y necesita ser solucionado. Pero comienza con el sacerdote, comienza arriba, ¿ves? Y eso me hacía pensar a mí. Finalmente, cada persona, no importa dónde estás ubicado en la posición donde Dios te puso, si estás sirviendo, si eres un líder, o si eres el pastor, o si eres el líder de un ministerio, finalmente cada quien también necesita, ¿ves? Cada quien también es pecador. Y necesita, y nunca debe de olvidar de que a pesar del lugar donde está, él también necesita el perdón de Dios. También necesita arrepentimiento. También necesita su pecado ser tratado. Y es un recordatorio, porque a veces la gente que está en el liderazgo y que Dios me libre, como que la gente pierde el piso y como que se ve como casi lo ungido y como que a mí no me va a pasar nada. Y cuando la gente empieza a pensar así, lo perdemos, ¿ves? Como que no, yo soy santo y la gente no, y como que la gente empieza como que a perder realmente el horizonte. Pero aquí comienza Dios recordándole esto, va a comenzar por el sacerdote. El sacerdote también es un pecador que necesita a alguien que ocupe el lugar por sus pecados. Y es un becerro, dice, sin defecto, y va a ser para expiación, para aplacar, para cubrir la ofensa en contra de Dios. Verso 3 habla de eso. El verso 4 dice que se va a traer también el animal, dice, al tabernáculo de la reunión, y otra vez se va a poner las manos. Ese acto está repetido siempre. Vas a poner la mano, o sea, vas a hacer un reconocimiento público de que tú, aunque eres un sacerdote, también eres un pecador, que necesitas un sustituto que te represente y que muera en tu lugar. El sacerdote también lo necesitaba, y todos lo necesitamos. No pienses que por tu madurez y por tus años de cristiano ya estás como que exento de las cosas básicas de eso del perdón. O sea, toda la vida necesitas un mediador. El sacrificio de Jesús fue perfecto porque fue para siempre. Pero cada día necesitamos hacer ese acto de fe de poner la mano y decir, hoy pequé, ¿ves? Hoy fallé, hoy te fallé, Dios, hoy pequé contra ti. Hoy pequé contra mi hermano, mi prójimo.
Y cuando estás arriba, a veces los errores son mucho más evidentes para todos que con los que están abajo. Porque todos te están mirando. Pero hay, claro que hay. Pero también Dios ha provisto para el que está arriba, ¿ves? No solamente amor para el rebaño, es también para todos, incluido el que está arriba. También está la provisión de Dios para él. Se mojaba el dedo, verso 6, de sangre, y se rociaba 7 veces. Y siempre el número 7 es número completo, de perfecto. Ellos no manejan el sistema de aquí de México del 10, que es el número perfecto, es el 7. En 7 días hizo Dios todas las cosas. Ese es el número de hebreo de completo, algo que no necesita hacerse nada, que está cerrado, que es perfecto. Es el número 7, y 7 veces apuntaba y rociaba. Los interiores eran quemados. Acuérdate otra vez, lo más malo o lo dañino se quemaba. Pero en este caso la piel, la carne, la cabeza, las piernas, los intestinos, que es la única parte interior, todo lo demás se quemaba, pero los intestinos, el estiércol, todo era quemado afuera, verso 11 al 12. Quemado fuera del campamento, no adentro. ¿Y te acuerdas dónde fue crucificado Jesús? Fue crucificado fuera de la ciudad. No dentro del campamento. Jesús fue crucificado afuera. Y lo ves porque les comentaba creo que el domingo, los romanos elegían la avenida principal para crucificar a los delincuentes. ¿Cuál sería el lugar donde casi todos pasan por acá? No sé, la Tulum o la Glorieta del Ceviche, ahí, por donde todos pasan alguna vez. Ese sería un lugar ideal para que los romanos crucificaran a alguien. Pero en este caso en Jerusalén fue fuera. Era un cruce de caminos, porque ahí cerca de esa puerta había un mercado, entonces toda la gente iba a comprar ahí. Y ahí fue, pero fuera de la ciudad, fuera de los muros. Como este animal que va a ser por el pecado, era quemado, pero todo lo más era quemado fuera, como Jesús. Segundo, después es lo mismo, pero para la congregación, verso 13 al 21. Pero me gusta, fíjate lo que dice el verso 13 del capítulo 4. Son detalles que no aparecen en lo del sacerdote, pero aparece aquí, dice, si toda la congregación de Israel, dice, hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Dice que el hierro estuviera oculto a los ojos. Y el pecado es tan engañoso que a veces no lo vemos. El pecado tiene esa capacidad de a veces de camuflarse tremendamente. Y se mete y se pega en ciertas cosas que como que a veces está como que agarra la forma de lo que está al lado y como que en medio no lo ves. Y por eso me llama la atención, dice, el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo. Hay cosas que a veces no tenemos la menor idea que estamos haciendo, que es pecado en contra de Dios. Y es por eso tan importante que le pidamos a Dios la convicción de su Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no viene para condenarnos, vino a poner convicción, para llevarnos al arrepentimiento. No para alejarnos de Dios, sino para venir a Dios y tratar eso. Pero hay cuantas cosas que están quizás ocultas a nuestros ojos, como Dios le dice, hay cosas que están ocultas a sus ojos. Y por eso que ustedes no saben, también hay algo que ustedes pueden hacer. También hay una provisión para tratar con las cosas que no saben. El verso 13 también habla del pecado contra el prójimo. No solamente contra Dios, es contra entre ellos, entre nosotros. El pecado, el primer ofendido de nuestro pecado es Dios, pero también nos ofendemos entre nosotros. Y finalmente, pues ofendemos a Dios. El pecado entre nosotros. La grosura, el verso 19, va a ser quemada. O sea, todo lo que nos hace mal del animal es quemado. Pero me encanta lo que dice el verso 20, fíjate. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán, ¿qué dice ahí? Perdón. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí?
Tú dices, es una lista innumerable de cosas ¿cuál es el sentido de todo esto? Eso es lo que Dios quiere. Quiere perdonar. Dios es un Dios perdonador. Y nunca se te olvide eso. Dios está más que dispuesto a perdonar lo que sea. Y Dios ha provisto algo para que nuestros pecados sean perdonados. Lo que Él ha provisto no lo puedo ni debatir, no lo puedo ni cuestionar. La manera en que soy perdonado por Dios no lo establezco yo. ¿Ves? Ni tú ni yo ponemos las reglas de cómo Dios nos va a perdonar. Las reglas las pone Dios. Pero de que Dios quiere perdonar, claro que lo quiere hacer. Por eso está haciendo todo esto. Te das cuenta de que el perdón no es algo tan sencillo. Lo vemos como sencillo, como decir, Señor, perdóname. Ahora es muy sencillo. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso para que funcione el decir, Señor, perdóname mis pecados? ¿Qué es lo que hay detrás que hace que eso sea efectivo? Hay una vida. Es la vida de Dios que se hizo hombre. Entonces Dios quiere perdonar. Y todo esto es la manera en que Dios estaba mostrando cómo Él podía perdonar los pecados. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar el precio. Tenía que haber un sustituto. Después del verso 22 al 26 vemos el pecado por el hierro, otra vez. Ese pecado a lo mejor que sin intención de un jefe. A lo mejor la jefe de las tribus, jefe de familias. Y ahí ya no era necesario quizás un becerro, podía ser un macho cabrío, pero siempre sin defecto. A veces eso es lo que va variando realmente. Es el animal, es una opción más abajo, más accesible. Después del verso 27 al 35 vemos el pecado por el hierro de cada persona individualmente. ¿Te das cuenta cómo cada cosa en particular necesita ser tratado? No es así como que, pues quién sabe cuántos son y... No, cada quien, desde arriba hasta abajo, individualmente como nación, cada cosa necesita ser tratada. Aquí es cada persona, del 27 al 35. Del 28 al 32, o en el 28 y en el 32 más bien, ves que la opción aquí es una cabra o puede ser un cordero. Y como en todos, sin defecto. Y fíjate el verso 35, otra vez la misma idea. Y quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida. Y Jehová le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido. ¿Y qué dice ahí? Y será perdonado. ¿No te da gusto que Dios haya provisto algo para que seamos perdonados? ¿Cuánta gente está en depresión por culpas? Por cosas que... la falta de perdón. Y por cosas que hicieron en el pasado o que les hicieron en el pasado. No solamente algo que nosotros podamos haber hecho, sino que nos hayan hecho a nosotros. Y vivimos con esa culpa, con ese dolor, esa herida. Pero Dios nos ofrece perdón. ¿Ves? Y Dios nos quiere perdonar. Y Dios también es el único que nos puede ayudar a perdonar. De hecho, Jesús dice, si ustedes no se perdonan sus ofensas, yo no los perdono a ustedes. A ese nivel de importancia es el perdón para Dios. Ese le costó bastante. Le costó su hijo. Pero aquí ves a un Dios que otra vez todo esto es para ser perdonado. Dios quiere perdonar. Entonces, Jesús representa todas estas cosas. Jesús fue el sacrificio por nuestro pecado. Alguien tenía que morir. Y Jesús levantó la mano y dice, yo quiero, yo voy. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Jesús es el sacrificio perfecto, ahora sí, perfecto, por nuestros pecados, por nuestras ofensas. ¿Te das cuenta que el pecado no es algo menor para Dios? A veces, no sé, Satanás nos quiere engañar. Y nos quiere decir, no pasa nada, no es tan grave. Y como que
otra vez quiere camuflar ese pecado y esa tentación y presentártelo como algo que no es grave. Y a veces hemos suavizado las cosas y, claro, está el perdón y está la gracia y como que, ¿quieres ver qué es lo qué es lo que hace el pecado? El pecado mandó a Jesús a la cruz. Una mentira es suficiente. Un pensamiento es suficiente. No minimicemos el pecado. Es gravísimo. ¿Ves? Dios está tomándose un tiempo de explicar qué va a hacer cada quien individualmente, qué va a hacer la nación para tratar esto que es lo que nos costó la salida del Edén. Pero Dios no va a dejar las cosas así, las va a arreglar, ¿ves? Y ahora está haciendo algo que es como una sombra de lo que va a venir con Jesús. Por eso es tan importante comprender esto, porque vas a ver realmente, y cuando ves a Jesús dices, es lo que necesitamos. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Ahora, Levítico 5, para terminar. Vamos a leer del verso 1 al 6, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no la echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y aquí vemos como que algunos le llaman como ofrendas por traspaso, por traspasar las normas de Dios. Es por una falta. No es tanto como algo quizás que podríamos decir como que derechamente, abiertamente en contra de Dios, sino por cosas que tienen que ver, fíjate el tipo de cosas, por ocultar información, o sea, en un juicio. O sea, tenías que hablar la verdad y no dijiste la verdad. Eso es ocultar información. También eso es algo que es una falta. Por cosas de impureza. Ahora veía, y es increíble ver que en cada pueblito de Israel, bueno, antiguo, había un lugar para purificación agua. Un lugar como un baño donde se purificaban. ¿Ves? Cuando iban a la sinagoga se metían ahí y se purificaban. La idea de no mancharse, de no contaminarse, estaba en todas partes. Se cuidaban. Entonces, porque Dios les pidió ciertas cosas. Entonces, las impurezas. Otra cosa que estos sacrificios cubrían o resolvían eran juramentos que no se cumplían en perjuicio de otra persona. Le prometiste algo a alguien, no lo cumpliste y eso resultó en un daño para otro. Eso era algo que era una falta. Una promesa no cumplida que terminaba en un daño a tu prójimo. Uno lo ve ahora, prometemos cosas y como que no las cumplimos. Ay, ¿qué importa, no? Pero aquí te das cuenta que a Dios sí le importaba. Es una falta. ¿Ves? Pero algo bien importante. Dice acá que cuando ocurría esto, la persona tenía que hacer una confesión de arrepentimiento antes del sacrificio. Había una confesión. Y eso te habla de algo que vamos a ver después. Tenía que haber una especie de restitución. ¿Qué ocurre a veces con nosotros? A veces nos dañamos, nos lastimamos, pecamos el uno con el otro y solo le pedimos perdón a Dios. Solo le pedimos perdón a Dios. Pero no nos pedimos perdón entre nosotros. Y no hay restitución entre nosotros. Pues sí, el Señor me perdonó, pero como que no tomo la iniciativa y digo, a ver, voy a restaurar, voy a procurar restablecer, mejorar esta situación, esta relación con mi hermano que yo lastimé con esto que hice. Lo dejo así.
como que ya le pedí perdón a Dios, Dios es el que me tiene que perdonar. No, tu prójimo también. Tu prójimo también. A veces me acuerdo mucho de un ejemplo que vimos cuando estudiamos la autoconfrontación. Hablaba de la importancia del perdón, y ahí decía que a veces cuando nos ofendemos, el esposo en vez de pedirle perdón a su esposa le compra flores, pero nunca le dice perdóname. Y es un detalle, ¿ves? Tú dices, le está comprando flores, pero nunca le pidió perdón. Y no estoy hablando en cuanto a los esposos, las mujeres pueden hacer lo mismo con otras cosas, somos todos así. Entonces el hecho de restitución, de confesión, de decir, pequé, fallé, me equivoqué, no solamente con Dios, sino que también contigo, entre nosotros, es importante. Y eso es lo que habla, esto también tenía que ser tratado. Y todo esto es para obtener perdón. Y hay variantes, tú sigues leyendo más abajo, puede ser un cordero, pueden ser 2 tórtolas, puede ser también una décima de una efa. Una efa era una medición que había, creo que son como 22 litros, y dice una décima parte de eso lo vas a dar como en restitución, como un impuesto por haber dañado y perjudicado. ¿Te imaginas? ¿Tuviésemos que pagar por cada ofensa que damos? La pensaríamos 2 veces, ¿verdad? Pero no nos cuesta. Una persona dijo una vez que estaba hablando de que había hablado mal, la murmuración, el chisme en contra de una persona. Y finalmente se dio cuenta de que pues había hecho mal y fue y le pidió perdón. Y la persona le dijo, sí, te perdono, pero imagínate. Es como si una persona agarrara un plumón de plumas y las aventara así al viento. Anda a buscar cada pluma dónde quedó. Y así son los alcances de cuando murmuramos, ¿ves? La persona te puede perdonar, pero ¿dónde quedaron desparramados todas tus murmuraciones y chismes? No los puedes ir a buscar dónde están, porque quién sabe hasta dónde llegó. Es importante. Después verso 14 al 15, nos saltamos tantito porque después es como una repetición en diferentes casos. Dice, más habló Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, las cosas santas de Jehová, dice el verso 15, otra vez un carnero sin defecto. Y ahí habla lo de la multa, lo de la infracción del 20%. Quiero dejarlo hasta acá, va a continuar, pero ¿qué ves aquí? Algo muy, muy claro. Son un montón de variantes y de casos, de puntos, subpuntos, para abarcar todo, ¿ves? Lo que se pueda, todo lo que está bajo el ojo de Dios. Pero tomó un solo sacrificio, uno solo, como dice ahí, uno por todos, uno solo, para abarcar todo esto para nosotros. Eso lo hizo Jesús. Entonces cuando yo estaba leyendo esto, decía, puede ser, gracias por Jesús. Realmente gracias por Él. Porque realmente lo complejo lo cumplió, no es que lo borró. Lo cumplió para hacerlo sencillo y al alcance de la mano para nosotros. Entonces, tienes una relación con Dios, disfrútala y dale gracias por lo que te tocó vivir a ti. Ve lo que les tocó vivir a ellos. Ellos no tenían la menor idea lo que venía por delante, ¿ves? Nosotros vemos para atrás, tenemos ventaja. Pero ves a Jesús y dices, wow. Dios se ofreció así, siendo tan complejo y tan imposible humanamente acceder a Él, todo lo que era necesario cubrir y taparse para realmente poder tener un encuentro en ese punto de reunión. ¿Y cuál es nuestro punto de reunión entre la humanidad y Dios? Es Jesús. Él es nuestro punto de reunión. Como en los supermercados, punto de encuentro, ese es Jesús, el punto de encuentro entre nosotros y Dios. Entonces, valoremos lo que Jesús nos ha dado y valoremos y dimensionemos
lo que es necesario, lo que fue necesario pagar por nuestros pecados. Dimensionemos lo que significa el pecado para Dios, que tiene que pensar en cada detalle porque nos conoce bien. Sabe que le buscamos la vuelta a las cosas. Pero Él es más sabio que nosotros y más bueno. Y Él proveyó de una solución.